y abra el libro de Hebreos, donde estamos estudiando de forma expositiva. En los últimos meses, ya vamos en el capítulo 5 de Hebreos. Hebreos capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 1 hasta el versículo 10. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Leamos todos juntos. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así también Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Padre, tu palabra es santa y es un terreno, Señor, donde cada vez que venimos a escucharla, tenemos, Señor, que hacer como Moisés, quitarnos las sandalias de nuestros pies, porque terreno santo pisamos, porque es tu voz. Cuando abrimos la Biblia, tú abres tus labios, tú abres tu boca para hablar a tus hijos. Tu palabra es tu boca, Señor, y queremos oír de tus labios lo que el Espíritu Santo inspiró a través del autor de esta carta. Queremos, Señor, contemplar ese sumo sacerdote y ser transformado a la luz de tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Puede sentarse, iglesia. El autor de la carta a los Hebreos, no sabemos su nombre. Algunos dicen que fue Juan, otros dicen que fue Pedro, otros dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolos. La realidad es que no se sabe a ciencia cierta quién fue el autor de esta carta, pero sí sabemos que fue un hombre inspirado por el Espíritu Santo, el cual está mostrando a esta población, iglesia de Hebreos, la magna obra de teología, yo creo, en toda la Escritura, que más apunta lo que Cristo era en el Antiguo Testamento, lo que Cristo cumple en el Nuevo Testamento a través de la carta a los Hebreos. Así que el autor de los Hebreos se encarga de hablarle a este pueblo judío, en el cual estaban coqueteando, estaban tentados a regresarse a esas antiguas prácticas y a esas antiguas formas de judaísmo. Así que el autor de los Hebreos se encarga de mostrarle ver tras ver con argumentos sólidos. No está diciendo argumentos wichiwachi, como decimos por ahí, donde están diciendo, bueno, es que yo creo, es que a mí me parece. No, él está tomando Antiguo Testamento y lo está aplicando en lo que Jesús representa. Así que él se está encargando de mostrar cómo Cristo cumple todos los ritos del judaísmo antiguo. Es decir, aquel Jesús es mayor que los profetas.
Aquel Jesús es mayor que Moisés. Aquel Jesús, ese glorioso Cristo, es mayor que los ángeles. Es mayor que Josué. La semana pasada vimos, Él es mayor que Aarón. Así que Él se está encargando de que deje claramente establecido y fundamentado. No tienes nada que buscar en las prácticas judaicas pasadas, porque todas ellas son el cumplimiento precisamente de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está haciendo el autor de los Hebreos. Está mostrando la supremacía del nuevo pacto sobre el viejo pacto. La supremacía del sacerdote, gran sumo sacerdote, sobre el sacerdote del antiguo pacto. Él está diciendo, Cristo es superior a todo lo que habían ustedes visto, oído y entendido. Ahora bien, cuando vamos a la primera población que recibe esta carta, ellos están recibiendo de parte de su familia, de sus amigos, aquellos que eran cercanos a ellos, están recibiendo continuamente críticas y están siendo de alguna forma presionados, ya que ellos también le hacían preguntas. Por ejemplo, le decían, oye, pero en esa nueva religión que ustedes dicen que están sirviendo, ¿quién es tu sumo sacerdote? Porque recuerda que todavía ellos, cuando reciben esta carta, todavía había una práctica del sacerdote que una vez al año ellos iban, aunque en ese proceso el último Yom Kippur fue después del sacrificio de Cristo. Es decir, ya después de ahí, en el año 70, pasaron, el último Yom Kippur delante de Dios. Es decir, cuando una vez al año el pueblo iba y presentaba sacrificio por el pueblo. Cristo culminó eso, pero el pueblo hasta el año 70, es decir, pasaron casi 35 años, donde el pueblo estaba todavía, el sumo sacerdote iba y presentaba sacrificios. Ellos todavía creían eso. El pueblo de Israel todavía estaba en esa práctica. Y ellos le estaban diciendo, oye, ¿quién es tu sumo sacerdote? ¿Quién intercede por ti? ¿Cómo tú puedes afirmar la superioridad de Moisés al sumo sacerdote? ¿Dónde tú puedes mostrarme eso? Por eso que el autor de los Hebreos le está diciendo a ellos de forma tan contundente para que ellos pudieran presentar defensa. Es cierto que no tenemos sacerdote físico, porque tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros a la diestra del Padre. Así que no tenemos templos terrenales, porque ahora su templo es su iglesia. Él viene a morar en medio de nosotros. No tenemos sacrificio, porque Cristo es nuestro sacrificio. No tenemos ninguna de esas cosas que ustedes practican, porque Cristo hizo todo lo que yo necesitaba. Él es mi sacrificio, Él es mi ofrenda, Él es mi sacerdote. Él es el que traspasó los cielos, como vimos la semana pasada, y entró al lugar santísimo por mí. Él es todo lo que yo necesito. Es el Hijo de Dios. Ese es mi sacerdote. Así que ya ellos tenían argumento. Ya ellos tenían forma de presentar. Yo tengo un sumo sacerdote que intercede en los cielos por mí. Su sacrificio hizo todo lo que yo necesitaba. Así que yo no necesito de Aarón, yo no necesito de Moisés, yo no necesito de los sacerdotes que vienen a presentar ofrenda, porque Cristo cumple todo. Jesús es el sumo sacerdote y Jesús es la ofrenda. Él era el cordero y Él era el sacerdote. Él hizo las dos cosas al mismo tiempo. Cuando Él muere, el velo se rasga de arriba hacia abajo, y ahora tenemos acceso directo por causa de ese sumo sacerdote que traspasó los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Ese lugar está abierto por medio del Hijo. Así que, dejando eso claro, el autor de los Hebreos ahora comienza a mostrarle cómo Cristo cumple a cabalidad cada uno de los requisitos de un sumo sacerdote como judío. Y eso es lo que se va él a enfocar en estos versículos, y en mostrarle cómo Cristo cumplió cada una de las exigencias, y Él es el sumo sacerdote perfecto. Y cómo
ellos le podían entender que él era el sumo sacerdote perfecto? Pues el Espíritu Santo, sabiendo lo que necesitaba, él comienza a mostrarle punto por punto cuáles eran las exigencias de un sumo sacerdote. De manera que eso es lo que él va a estar haciendo. Va a tomar como 7 puntos hablando acerca de cómo Cristo cumple cada una de las calificaciones del sumo sacerdote de acuerdo al estándar hebreo, de acuerdo al estándar judío. Y esas 7 características a veces se repiten, muchas de ellas. Vamos a enfatizarnos en 3 específicamente. Cristo cumple las características de un sumo sacerdote. Número 1, porque Dios lo nombra. Tenía que ser nombrado por Dios. Número 2, tenía que ser compasivo con aquellos que ministraba sacrificio. Y número 3, tenía que ofrecer sacrificio. Y vamos a ver cómo Cristo cumple cada una de las características del sumo sacerdote. Pero no es un sumo sacerdote, este es el gran sumo sacerdote. Vamos a ver número 1, las características básicas de un sumo sacerdote. Número 1, tenía que ser hombre. Mira cómo dice el versículo: porque todo sumo sacerdote tomado de los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para presentar ofrendas de sacrificio por los pecados. Así que el sumo sacerdote tenía que ser un verdadero hombre. El sumo sacerdote no podía ser ángel. El sumo sacerdote no podía ser ningún ser creado. El sumo sacerdote tenía que ser un hombre, tenía que tener naturaleza humana. ¿Y por qué un ángel no podía ser un sumo sacerdote? ¿Por qué Dios no envió un ángel para que intercediera a la diestra del Padre por mí? Y tenía que ser un hombre. Todo sumo sacerdote de entre los hombres, porque un ángel no se puede identificar contigo. Un ángel no tiene lo mismo que tú tienes. Cuando a ti te da un dolor bien fuerte de barriga, el ángel no se puede identificar contigo, porque los ángeles no van al baño. Cuando tú tienes problemas X de algo de tus órganos sexuales, los ángeles no se pueden identificar contigo, porque los ángeles son asexuales, es decir, no tienen sexo. Los ángeles no son seres como nosotros, no son humanos, no tienen manos, no tienen hueso, es decir, son seres espirituales. Por lo tanto, los ángeles no podían ser tu sumo sacerdote, porque él se supone que interceda a la diestra del Padre por ti. Por lo tanto, ¿en qué iba a interceder el ángel si no sabe lo que tú estás pasando? El ángel no se podía decir: mira, es que yo me pongo a favor de ellos como hombre, porque él no sabe lo que los hombres pasan. Así que tenía que ser hombre para que hubiera una comunión, una comunicación abierta delante del Padre a los hombres y de los hombres al Padre. Y eso lo cumple precisamente la persona de Jesús. Jesús viene desde la eternidad, siendo eterno, se hace hombre, viene a habitar por el Espíritu Santo en el vientre de María. ¿Y usted se ha puesto a pensar en eso, hermanos? Jesús se hizo feto, se hizo embrión, luego se hizo feto, fue creciendo. Yo le decía a mi esposa esta semana: wow, increíble cómo Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino a vivir como los hombres. Él se hizo un embrión, luego se hizo un feto, fue creciendo 9 meses, salió ensangrentado del vientre de María, luego fue creciendo como niño jugaba, luego tuvo la edad de adolescencia, luego fue un adulto maduro. Jesús se hizo hombre. Todo sumo sacerdote tenía que venir primeramente de los hombres, a favor de los hombres. Y aquí vemos Cristo cómo se hace hombre, crece, es bebé, luego viene a sufrir lo que los hombres sufren. Viene a pasar angustia, viene a pasar dolor, viene a pasar desencanto, viene a pasar traiciones, para que entonces pueda interceder delante del Padre de una forma comprensiva y misericordiosa a favor de los hombres. Por eso precisamente Cristo se tuvo que hacer hombre, porque no podía venir como sumo sacerdote sin ser hombre. Y aquí está la respuesta al pueblo judío, que tal vez inicialmente ellos decían: bueno, yo entiendo que ese tiene que ser hombre y así tiene que ser,
pero el autor de los Hebreos le está diciendo, este era Dios. Y eso es donde los judíos le explotaban el cerebro. Ellos no podían percibir que ese hombre era Dios, que no tuvo principio ni fin, sino que existió desde la eternidad. Eso no le cabía en la mente del judío. Ese sumo sacerdote no solo es hombre, sino que también es Dios, y él viene a vivir, a experimentar lo que los hombres han vivido, excepto el pecado, porque Jesús no pecó. Pero eso no le cabía en la mente, porque el judío desde el tiempo de Abraham, cuando Dios hizo pacto con Abraham, Dios hizo pacto con Moisés, Dios y el hombre no podían acercarse. Hicieron pacto, pero eran de lejos. El hombre y Dios no se podían acercar. Después de la caída, dice su palabra que el hombre fue destituido de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, y ya no había forma en que el hombre y Dios se acercara. Por eso Dios le dijo que construyeran un ¿qué? ¿Un qué? Un tabernáculo, para que pudiera haber mediación entre un hombre que es escogido por Dios una vez al año para expiación de los pecados. Pero no había una relación donde el hombre podía acercarse directamente a Dios, y no había una relación donde Dios se acercara directamente a los hombres. Eso no existía en el antiguo pacto. Así que ahora se está abriendo un camino nuevo y vivo, donde Dios envía a su Hijo y viene aquí a la tierra, vive como nosotros, siente como nosotros, padece como nosotros, para que pudiera haber un intercesor delante del Padre, para que Dios y el hombre pudieran tener comunión, y el hombre y Dios pudieran tener comunión. Así que tenía que ser hombre, compasivo. Mira lo que sigue diciendo: para que presentara ofrendas por los sacrificios por los pecados. Así que ese hombre necesitaba vivir entre los hombres como un hombre, sentir los altos y bajos de los hombres, para que pudiera ser paciente con los hombres y pudiera dar sacrificio por los hombres. Pero mira la palabra que utiliza aquí: ofrenda y sacrificio. Es decir, algo que los hebreos sabían era que había dos formas de tú presentar a Dios ofrenda. Es decir, una era ofrenda y otra era sacrificio. En la ofrenda se utilizaba el grano como comida, y en el antiguo pacto la gente venía y traía ofrendas de grano, que no eran ofrendas de sangre, eran ofrendas de grano, que con eso muchas veces las dedicaban en el templo a Dios. Y de esa ofrenda de grano a veces hacían pastel, como si fuera un tipo de pastel en la mente de nosotros. No sé qué podría, cómo le llamaba el pueblo judío, y lo presentaba como ofrenda al altar. Uno lo presentaba y se quemaba, y la otra parte, los levitas y los sacerdotes se quedaban con eso y se lo comían. ¿Por qué? Porque ellos no trabajaban, ellos vivían no trabajaban en los asuntos seculares, ellos vivían del ministerio y recibían esa ofrenda como parte de la separación que Dios le había dado a ellos. Y número 2 dice sacrificios. Es decir, ese sumo sacerdote presentaba los sacrificios, es decir, la sangre del animal tenía que ser ofrecida, como vimos la semana pasada, era puesta en el propiciatorio una vez al año, ofrecía ese sacrificio para que los pecadores pudieran tener perdón de pecados. Fíjate bien, los pecadores no tenían limpieza de pecado, porque dijimos que la sangre del antiguo pacto, es decir, la sangre de los corderos, cubría los pecados, pero no limpiaba los pecados. De manera que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, no solo nos cubre de todo pecado, pero estos sacerdotes tenían que venir una vez al año, año tras año tras años, miles de años, 3,000 años aproximadamente, 4,000 años, aproximadamente. Los sacerdotes presentando ofrenda todos los años por sí mismos. Mira cómo dice ahí la palabra: por sí mismo y por el pueblo. El único que no tuvo que presentar sacrificio por sí mismo fue Cristo, el gran sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque no tenía pecado, pero ellos tenían que presentar sacrificios por ellos y sacrificios por el pueblo.
Mira lo que dice el versículo 4. Otra de las características de un sumo sacerdote: tenía que ser escogido por Dios. Ese sumo sacerdote tenía que ser escogido por Dios. Mira lo que dice el versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Es decir, no era que un día una persona estaba por ahí trabajando en X trabajo, no sé, manejando Uber o taxista, y de momento le vino: ya yo no quiero hacer esto, yo quiero ser sumo sacerdote. ¿Cree que se podía hacer así? No, mira lo que dice aquí. A nadie toma para sí esta honra. Eso no es algo que tú te llamas para eso. Eso es de la misma forma el ministerio pastoral. Tú no te llamas al pastorado. El seminario no te hace pastor. Los hombres no te hacen pastores. Es un llamado de Dios. Tú no puedes tomar para ti mismo esa honra. El sumo sacerdote no podía tomar para sí mismo esa honra, sino el que es llamado por Dios. Dios lo llamó, como lo fue Aarón. Así que le está diciendo: este sumo sacerdote no es cualquier hombre, no puede ser cualquier hombre. Tiene que haber sido constituido. El oficio tiene que haber sido llamado, planeado por Dios, guiado por Dios, no por causa de tus anhelos y sentimientos. Muchos entran al ministerio por lo que sienten. El asunto es que la vida cristiana no se trata de lo que tú sientes. La Biblia nos dice: el justo por el sentir vivirá, el justo por las emociones vivirá. No, el justo por la fe vivirá. Así que solamente en el sentido de que Dios te llame, y Dios le llamara, en este caso al sumo sacerdote, escogido por él, era la única forma que él podía servir como sumo sacerdote. Mira lo que dice su palabra, Éxodo 28, versículo 1, hablando acerca de este tema. Cuando estableció el sacerdocio, llamó a Moisés y le dijo cómo tenía que darse el sacerdocio. Mira cómo debía escogerse ese sacerdote. Éxodo capítulo 28, versículo 1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano. Inclusive Moisés no era sumo sacerdote. Dios no escogió a Moisés para sumo sacerdote. Mira lo que dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano. Él va a ser el sumo sacerdote, no tú. Y a sus hijos consigo. Ellos van a dirigir la ofrenda de entre los hijos de Israel. No podía ser mexicano ni puertorriqueño, ni salvadoreño tampoco. Tenía que ser de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Fíjate bien, no sacerdote del pueblo. Mi sacerdote. El ministro se debe a Dios, no a los hombres. Por eso que el día en que el ministro se deba a los hombres, ese día debe renunciar, porque tiene que vivir para agradar a los hombres. Los ministros de Dios no viven para agradar a los hombres. Los ministros de Dios viven para agradar a Dios, aunque los hombres se enojen. Mis sacerdotes: Aarón, a Nadab, a Abiú, a Eleazar, a Itamar, hijos de Aarón. Estos van a ser mis sacerdotes. Pero en una ocasión, a un grupo de personas en medio del pueblo judío se le ocurrió la desgraciada idea de que ese día ellos querían ser sacerdotes por ellos mismos, sin ser llamados por Dios. Números capítulo 16, después usted lo puede leer en su casa tranquilo. Cuando Coré, Datán y Abiram insistieron en que ellos querían democratizar el sacerdocio, es decir, que la gente vote por el sacerdote. ¿Cuántos quieren que sea sacerdote? Yo. ¿Cuántos no quieren que sea sacerdote? Pues levante su mano. Y la gente tenía que votar por el sacerdocio. Y en ese momento, por causa de ese pecado, los sacerdotes no son puestos por los hombres. Los sacerdotes eran llamados por Dios. ¿Tú sabes lo que hizo Dios? Dios hizo que la tierra se abriera y se los tragara a todos. Ese fue el pecado. Democratizar lo que Dios solamente llama en su soberanía.
Se los tragó la tierra. Lo puede leer más adelante en Número capítulo 16. Pues teniendo ese enfoque, el sacerdote no se llamaba, lo llamaba Dios. De esa misma forma, Cristo como sumo sacerdote no se llamó solo. Mira lo que sigue diciendo ahí en Hebreo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sacerdote, sino el que dijo: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo. Está hablando acerca de Dios al Hijo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios escogió al Hijo para ser sumo sacerdote, lo envió y lo honró. Y aquí la palabra que utiliza, como dice en otro sitio, está utilizando Salmo capítulo 2, versículo 7, que dice precisamente esto que está citando el autor. Tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy. Salmo capítulo 2, versículo 7. Y tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 110, capítulo 4. Donde dice eso: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que el autor lo que está haciendo es tomar la escritura y aplicarla en la persona de Jesús, porque ellos sabían, los judíos sabían, que esos salmos eran salmos mesiánicos que hablaban precisamente acerca del Mesías. Y él está diciendo: se cumplió en la persona de Jesús. Ya está cumplido en la persona de Jesús. Él es el sacerdote que no se llamó a sí mismo, el sumo sacerdote llamado por Dios. Jesús dijo: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Pero mi Padre es el que me glorifica, es el que me escogió, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Es decir, quien ustedes dicen que es tu Dios, Él fue el que me escogió como sumo sacerdote. Según, mira qué interesante, y póngale, subraye esto, porque probablemente tú lo has leído y le has pasado por encima y ni te has dado cuenta de lo que quiere decir aquí. Según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? ¿Quién era el primero que Dios llamó para ser sacerdote, sumo sacerdote? ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue, iglesia? ¿Quién fue el primer sumo sacerdote llamado por Dios? ¿Quién fue? Aarón. Muy bien. Ahora bien, Aarón fue antes de las tribus. Es decir, antes de que se dividiera Israel en 12 tribus, Aarón fue primero. Así que Aarón no pertenecía a ninguna de las tribus. Pero de Aarón sale la tribu de Leví. De manera que los sacerdotes tenían que ser familia de Aarón. ¿Por qué? Porque ese era el linaje dejado en la tribu de Leví. Muy interesante esto. Aquí está diciendo que Jesús es sumo sacerdote según el orden de ¿quién? Pero aquí hay un problema para el judío. ¿Cómo Jesús es el sumo sacerdote si ni tan siquiera viene de la tribu de Leví? Jesús venía de la tribu de ¿qué? De Judá. Jesús venía de la tribu de Judá. ¿Cómo es posible que Jesús sea ahora el sumo sacerdote si ni tan siquiera viene de la tribu de Leví? ¿Sabes por qué? Porque el orden levítico que está presentando el Espíritu Santo aquí tenía que venir de una descendencia que no era de la descendencia primaria de Aarón, porque Aarón tiene principio y tiene fin. El sacerdocio de Aarón comenzó cuando Dios lo llamó y terminó en el año 70 después de Cristo. Ese no es el sacerdocio de Cristo. El orden de sacerdocio de Jesús, dice la palabra, que es de acuerdo o según el orden de Melquisedec. Vamos a hablar en el capítulo 7, vamos a tocar todo un capítulo acerca de ver quién es Melquisedec. Pero yo quiero que toquemos un poquito, ya que aquí el autor está hablando acerca de este hombre llamado Melquisedec. ¿Por qué dice la palabra que Jesús es sacerdote no según el orden de Aarón, no según el orden de los levitas, sino un orden diferente? Es el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Bueno, Melquisedec, la Biblia habla acerca de la época de Abraham, donde Abraham se encuentra con él.
Y dice la Biblia que él se conocía, como el rey de Salem. Esa palabra Salem significa la casa del pan, que era el primer nombre que utilizaron, el primer nombre de Jerusalén. Antes de llamarse Jerusalén, se llamaba Salem, Israel. Así que eso está en Génesis 14, versículo 18, usted lo puede ver. Él vivió siglos antes del establecimiento del sacerdocio arónico. Antes de que Aarón existiera, ya existía el sacerdote Melquisedec. Pero mira qué interesante ese sacerdocio de Melquisedec. Él no comenzó en los tiempos de Moisés ni en los tiempos de Aarón. Él existía antes. Es decir, nadie sabe de dónde vino Melquisedec y nadie sabe a dónde iba Melquisedec. Era un cuadro de Cristo, no tiene principio ni fin. Él es eterno. Algo que también habla Melquisedec, que es que él era rey de Salem. Aarón no era rey. Aarón era sacerdote, pero él no era rey. Por eso es que el linaje o el orden de Jesús como sacerdote venía de Melquisedec, porque Melquisedec es rey y Melquisedec es sacerdote. Y eso es lo que le está diciendo al pueblo hebreo. Mire el cumplimiento de Jesús, es por encima del sacerdocio de Aarón. El sacerdocio de Aarón se acabó, el sacerdocio de Jesús es perpetuo. El sacerdocio de Melquisedec era un sacerdocio perfecto. Por eso el linaje o el orden es de acuerdo al orden de Melquisedec. Aarón no cumplía eso. Así que Aarón no era un cuadro de Cristo. Melquisedec sí. ¿Está conmigo hasta aquí o ya se le fue la mente a las vacaciones del año que viene y los ahorros que tiene? ¿Está conmigo hasta aquí? Así que sigamos leyendo. Este sumo sacerdote, ya hemos dicho, tenía que haber sido llamado por Dios, tenía que ofrecer sacrificio y ofrenda, tenía que venir precisamente del llamado de Dios y tenía que ser compasivo con los hombres. Mira lo que dice el versículo 7 y versículo 8. Y Cristo, en los días de su carne, qué interesante, yo creo que usted le ponga atención a cada versículo. Cristo en los días de su carne, es decir, Cristo existía antes de que viniera en carne. Pero está hablando aquí en los días de la carne. Cristo era eterno, es eterno, antes de que Él existiera en la carne. Pero en los días de la carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo, por lo que padeció obediencia. Cristo en los días de su carne, en el tiempo terrenal, mientras vivió aquí en la tierra, ¿qué hizo Él? Mira lo que dice ahí. Un paréntesis muy importante y necesario en este mensaje. ¿Qué ofreció Jesús ahí? ¿Qué dice? ¿Ofreció qué? Ruegos y súplicas. Angustia que enfrentó Jesús por el pecado. La noche que Jesús fue a Getsemaní, donde estaba sudando gotas de sangre. Hablaba esta semana con el hermano Paco sobre este tema y me decía, es que no podemos imaginar lo que Jesús pasó en Getsemaní. Literalmente llega un tiempo donde el cuerpo colapsa, donde tú comienzas a sudar gotas de sangre. Jesús estaba en esa condición, sudó sangre. Por eso cuando usted entienda de que nadie lo comprende, es que nadie entiende lo que yo estoy pasando, es que el Señor me abandonó. Recuerda, tú todavía no has llegado al punto de sudar gotas de sangre. Cuando sudes gotas de sangre, me lo dejas saber. Pero todavía tú no has llegado a ese punto que en medio de tus aflicciones sudes gotas de sangre. Hay algunos que sudan gotas de brea, ¿no? El sudor y el sucio de su cara. Pero nadie ha sudado gotas de sangre como Cristo lo sudó. Un corazón roto por la carga del pecado. Cristo recibió el pecado de aquellos que iban a creer en Él. Sintió el poder del pecado. Lloró, derramó lágrimas. Y mira esta palabra. Cuando Jesús oró al que podía librarle de la muerte. ¿Será que Jesús le estaba diciendo, Señor, no me permitas ir a la cruz?
Esa era la oración de él, que no quería morirse. Porque Jesús sabía desde el principio que para eso venía, ¿no? Jesús sabía desde el principio que Él era el Cordero de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué Él estaba orando al que le podía librar de la muerte? Yo creo que no es la mejor traducción aquí, sino la palabra sacarlo de la muerte. Es decir, ¿Dios libró a Jesús de la muerte? ¿Sí o no? ¿Dónde está Cristo hoy? Sentado a la diestra del Padre, reinando con poder, porque cuando resucitó, al tercer día, Cristo, Dios lo libró de la muerte. ¿La oración de Cristo fue contestada? Sí. Es decir, le estaba orando al que lo podía sacar de la muerte, al que lo levantó al tercer día y lo resucitó y está a la diestra del Padre con poder. Así que esa es lo que está diciendo aquí. La traducción precisa del texto es sacarlo de la muerte. Jesús no estaba diciéndole, sálvame de morir, sino sácame de la muerte en la cual voy a ir. Dios lo salvó de quedarse muerto. Lo resucitó al tercer día. Él puso su vida y Él mismo la tomó. Y mire qué poderoso. Fue oído a causa de su temor reverente delante del Padre. ¿Usted escuchó bien esa palabra? Miremos la oración de Jesús. ¿Cómo oraba Jesús? Debido a su temor reverente. Aquí no dice, y fue oído Jesús, porque Jesús decretaba al Padre lo que Él tenía que hacer. Hermanos, si Jesús no le decretaba al Padre, siendo Dios, lo que Él tenía que hacer, aquí no dice que fue oído por causa de los dictámenes que Él hacía. Yo, Padre, dictamino ahora que tú haces esto. Así oran muchos en el día de hoy, que parece que le están dando órdenes a Dios. Aquí no dice que Jesús fue oído por causa de sus decretos. Aquí Jesús no fue oído a causa de sus dictámenes. ¿Usted se imagina a Jesús en Getsemaní decretando? ¿Usted se imagina a Jesús en Getsemaní decretando derramando gotas de sangre, diciendo, y yo decreto que esa cruz no me persigue? Y ¿verdad que se suena hasta ridículo, tonto? Cristo decretándole al Padre. Pero más tonto y ridículo se ven aquellos, los hombres que piensan que le pueden dar órdenes a Dios, decretando y dictaminándole. Si Jesús, siendo Dios y el Hijo, no lo hizo, ¿quién te crees tú para darle órdenes a Dios? Yo decreto ahora y yo dictamino ahora. Señor, yo te clamo ahora, y le dan órdenes a Dios. Te ordeno, yo he escuchado eso. Te ordeno. Wow. Jesús fue oído por causa de su temor reverente, y tú piensas que tú le puedes ordenar a Dios lo que puede hacer. Esa no es la actitud de un hijo de Dios a la hora de presentarse delante del Padre. Él fue con temor reverente siendo Dios. ¿Quién te crees tú para presentarte delante de Dios y orar de forma tan arrogante? Pastor, lo que a ti se te olvida es que nosotros somos hijos de un rey. Pues aprende a vivir como el rey vivió aquí en la tierra. Aprende a orar como el rey oró aquí en la tierra. Si tú eres hijo de un rey, aprende a orar como el rey oró. Aprende a vivir como el rey vivió. Y ¿sabes qué? Somos hijos de un rey cuyo reino no es de este mundo. Aprende a orar. Si tú eres hijo de un rey, ¿cómo oraba el rey a Dios? Si tú eres hijo de un rey, ¿cómo vivía el rey delante de Dios? Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la forma en que el rey oraba a Dios, con temor reverente. Si es posible, Señor, tú tienes el control, la voluntad y la soberanía. Siendo Dios, si es tu voluntad,
puedas pasar de mí este proceso. Señor, si es tu voluntad que yo pase por esto y lo va a tener que pasar, yo te pido, Señor, que por favor me fortalezcas, por favor, ayúdame a depender de ti en medio de este proceso. Temor reverente delante de Dios. A la iglesia moderna se le ha olvidado esta oración reverente. Se le ha olvidado cómo es que nosotros tenemos que alinearnos con la voluntad de Dios. Dios no se tiene que alinear a la tuya. Dios no se tiene que alinear a tu voluntad. Temor reverente es, Señor, es tu voluntad la perfecta, la mía no. Y mira lo que sigue diciendo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Dios aprendiendo algo. Pastor, pero ¿cómo aquí puede decir que Dios, Jesús, que Dios, Él está aprendiendo algo? ¿Acaso será que Jesús aprende? ¿Como Dios Jesús aprende, iglesia? Absolutamente no. Jesús no tenía que aprender nada como Dios, pero sí como hijo. Por eso que dice el versículo, y aunque era, no dice aunque era Dios, aunque sabemos que era Dios, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Ese es el gran sumo sacerdote que tenemos usted y yo. Alguien que vino aquí a la tierra siendo Dios, se hizo hombre y aprendió a obedecer. ¿Por qué aprendió a obedecer? Porque Dios nunca obedeció a nadie. ¿A quién tiene que obedecer Dios? ¿A quién? ¿A tus decretos? ¿A quién tiene que obedecer Dios? ¿A Satanás y a los demonios? ¿A quién tiene? ¿Hay una ley en el universo que Dios tenga que obedecer? No. Por lo tanto, Él como hombre se hizo hombre y aprendió lo que significa obedecer al Padre. Como hombre aprendió, y no solamente aprendió así porque sí. Aprendió por causa del sufrimiento. Mi querido hermano, cuando tú te arrodillas delante de Dios, cuando tú estás delante de su presencia, clamándole a Él, recuerda que Él sabe lo que tú estás pasando. Recuerda eso. Él vino y aprendió en sufrimiento. El sumo sacerdote sabe lo que tú necesitas, entiende lo que tú estás pasando. Cuando vayas al Señor en oración, Dios, mira este problema que estoy pasando. Dios, mira esta pérdida, mira este dolor, me rompe el corazón, Dios. El sumo sacerdote tiene y sabe. Y no está solo, los brazos de Dios están ahí y es maravilloso sentir los brazos de nuestro sumo sacerdote en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestro corazón roto. Ese sumo sacerdote puede decirte, nadie puede decirte eso, pero ese sumo sacerdote puede decir, yo sé lo que tú estás pasando. Nunca le digas eso a nadie, tú no se lo puedes decir a nadie. Porque tus sentimientos son diferentes a otros. Lo que tú amas no necesariamente es lo mismo que ama a otro de la misma forma. Pero si alguien que puede decirnos en medio de nuestro dolor, lo sé, yo sé lo que está pasando, es nuestro gran sumo sacerdote. Y habiendo sido perfeccionado, versículo 9, vino a ser autor de eterna salvación. Qué poderoso versículo. Jesús en su sufrimiento, en su muerte, cumple el tercer requisito que tenía que ser un sacerdote: ofrecer sacrificio. El tercer requisito era ofrecer sacrificio. Y se perfeccionó, habiendo sido perfeccionado. Pastor, ¿pero acaso Jesús no era perfecto?
¿Por qué dice ahí que Jesús se perfeccionó? ¿Acaso Él no era perfecto? Él era perfecto como Dios. Él no se perfeccionó mejorando su naturaleza porque su naturaleza no tenía pecado. Él no se perfeccionó mejorando su justicia porque era justicia perfecta. Él no se perfeccionó en su santidad. Él no se perfeccionó en su sabiduría, ni en su conocimiento, ni en su poder, ni en ninguna de sus actitudes, virtudes o aptitudes. Ninguna de esas cosas Él se perfeccionó. ¿Y en qué se perfeccionó, pastor? ¿Cuál es el contexto que está hablando aquí? De un sumo sacerdote. Así que se perfeccionó en el sentido de haber completado el curso de todo lo que un sumo sacerdote requería. Es decir, te graduaste summa cum laude de sacerdote y los requisitos que necesitas. Tú, Jesús, como hombre, se perfeccionó en el sentido de haber calificado como hombre para ser sumo sacerdote. Y para ser calificado como hombre, para ser sumo sacerdote, tenía que sufrir con los hombres. Tenía que vivir con los hombres. Y Cristo aprendió obediencia siendo perfeccionado a través del sufrimiento. ¿Escuchó? Jesús como hombre, siendo perfeccionado para ser sumo sacerdote, sufrió como hombre. Si Jesús tuvo que sufrir por la obediencia y el sufrimiento, ¿cuánto más tú y yo necesitamos, por medio de la obediencia y del sufrimiento, pasar por ahí para hacer lo que Dios quiere que tú seas? ¿Escuchaste? El sumo sacerdote tuvo que aprender obediencia, siendo perfeccionado a través del sufrimiento, para ser perfeccionado en el sentido de ser sumo sacerdote y cumplir los requisitos del sumo sacerdote como hombre. Tú y yo vamos a ser perfeccionados por causa de la obediencia y el sufrir. Vamos a sufrir. Pastor, no me digas eso. Te estaría engañando si te diría que no vas a sufrir. Vamos a sufrir para hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos como hijos suyos. Estoy terminando. Vaya a Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4 y leamos cómo las tribulaciones precisamente tienen un propósito para que a través del sufrimiento nosotros aprendamos obediencia. Tú no vas a aprender obediencia porque te impongan las manos, ni te soplen, ni te digan ahora lo recibe. No, así no se aprende obediencia. La obediencia viene a través del sufrimiento y de las pruebas y de las tribulaciones. Mira lo que dice su palabra. Santiago capítulo 1, versículo 2 al versículo 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Esto es algo impresionante porque nadie tiene esto por costumbre. Tened por sumo gozo cuando os halléis en prosperidad, bendición rebosante de parte de Dios. ¿Eso dice ahí? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en ¿qué? Diversas pruebas. Y aquí no está hablando de un gozo normal. La palabra que utiliza es sumo. Extravagante. Gózate cuando tú te halles en diversas pruebas. Pastor, ¿y cómo? ¿Acaso Santiago era un tipo de extraterrestre que no sabía lo que la gente vive? ¿Cómo yo me voy a gozar si yo estoy en diversas pruebas? Y la palabra que utiliza es diversa. Es decir, usted ha tenido una caja de colores de pintar, de crayola. Y esos son diversos colores. Hay de todo tipo de colores y Magic Marker y todo tipo de marcador. Pues esa es la palabra que estoy usando aquí, diversas, de todo tipo, colores, pruebas que van a venir. Gózate cuando vengan las pruebas sobre tu vida. ¿Por qué? ¿Cómo yo me voy a gozar? Eso es algo ilógico, eso sería masoquismo. Vengan las pruebas que me voy a gozar. La única forma de tú gozarte en medio de las pruebas es tú entender el propósito de ellas. Versículo 3. Sabiendo. ¿Cómo yo me puedo gozar en medio de las pruebas? Sabiendo
que la prueba de vuestra fe, mira la palabra que utiliza, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Es decir, la prueba está produciendo algo en ti y en mí. Si tú eres un hijo de Dios, la prueba está produciendo algo en tu vida espiritual que tú no puedes ver, pero la palabra dice, la única forma que tú puedes gozarte en medio de la prueba es que eso está produciendo en mí paciencia. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Cuándo esa paciencia en medio del sufrimiento va a acabar? ¿O cuál es el propósito de esa paciencia en su obra completa? ¿Cuál es el propósito de la prueba? ¿Cuál es? Para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mi hermano, si yo sé que yo estoy siendo perfeccionado por medio del sufrimiento, en medio del sufrimiento yo puedo tener gozo. Y no es que tú tengas una sonrisa de guasón en todo el tiempo que estés pasando la prueba, pero hay un gozo indescriptible. Hay algo, saber que Dios me está perfeccionando y que no me va a faltar nada de lo que necesito en medio de ella. Eso lo produce Dios. Y es necesario. Cristo lo tuvo que pasar, nosotros lo tenemos que pasar. Cristo lo tuvo que pasar para identificarse con nosotros, nosotros lo tenemos que pasar para identificarnos con Cristo. La ausencia de conflicto no significa que Dios te ama. No midas así, lo vimos la semana pasada. Aquí ya, Dios, me están saliendo todas las cosas tan bien, todo como yo quería que me salieran. Pues eso no significa que Dios te ama. Que a ti te salgan las cosas como tú quieres no significa que el amor de Dios es revelado ahí. Hay criminales que van a robar en un banco y van a dar con el banco hoy y se van a llevar ese dinero y le va a salir todo como ellos quieren. Eso no significa que la bendición de Dios está sobre ellos. Hay gente que va a robarse niños en el día de hoy. Se están robando cientos de niños en el día de hoy y logró robarse niños. Y eso no significa que la bendición de Dios está sobre ella. Que las cosas te estén saliendo como tú quieres no significa que Dios te ame. Y que las cosas no te estén saliendo como tú no quieres que salgan tampoco significa que Dios está en contra de ti. ¿Escuchó? Porque el amor de Dios no se mide en la falta de problemas o en la cantidad de problemas que yo pueda tener. Ahí no se mide el amor de Dios. Así que podemos tener la seguridad que el amor de Dios que está conmigo en medio de mis problemas. Como dice Santiago, Él me está perfeccionando en medio de mis problemas. Cuando no me sale lo que quiero y cuando sale lo que quiero, pero Él me está perfeccionando a través de los problemas de mi vida. El amor de Dios no se mide porque no me sucede o me suceda. El amor de Dios se mide porque Él está presente como gran sumo sacerdote en medio de las circunstancias de nuestra vida. ¿Usted cree que Dios es bueno, iglesia? Dios es bueno. Pero Dios no es bueno solamente cuando mi carro está bien y funciona bien. Dios es bueno cuando mi carro se daña y Dios es bueno cuando mi carro funciona. Amén. Porque a veces solamente decimos, ay, que Dios es tan bueno cuando me suceden cosas buenas a mí. Y lo ponemos en el Facebook, Dios es bueno. Y tú sabes que le pasó algo que quería que le pasara. Pero yo no he visto hoy que pongan, Dios es bueno en medio de sus desgracias. Dios es bueno cuando todo me está saliendo contrario. Dios es bueno cuando mi salud desfallece. Dios es bueno cuando me traicionan. Dios es bueno cuando el examen médico da positivo. Dios es bueno cuando el examen médico da negativo. Dios es bueno en mi abundancia. Dios es bueno en mi escasez. Yo sé que no es fácil decir amén a eso. Pero Él sigue siendo bueno. Porque a pesar de mis tribulaciones y de mis problemas, Él me está perfeccionando. Él es bueno. Hay una meta en Él que Él está llevando a cabo en mí. Así que yo puedo decir, Dios es bueno en todo tiempo. Él me está perfeccionando. El día de la pérdida tú eres bueno. El día de la boda tú eres bueno. El día del divorcio tú eres bueno. El día de la traición tú eres bueno.
El día que nace el niño, tú eres bueno. El día que me toca enterrarlo, tú eres bueno. Tú eres bueno. Porque todas las cosas obran para bien en medio de tus hijos. Y mira cómo termina esto. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Autor, después que Él nos perfeccionó, después que Él fue perfeccionado como sumo sacerdote perfecto, dice que Él vino a ser el autor. ¿Quién es el autor de la salvación? Tu libre albedrío es el autor de tu eterna salvación. El día que tus decisiones fueron las mejores para buscarlo a Él. ¿Quién diseñó tu salvación desde antes de la fundación del mundo? ¿Qué dice ahí la palabra? ¿Quién es el autor de la eterna salvación? ¿Quién es, iglesia? Dígalo fuerte. Autor de eterna salvación. Los sacerdotes no te daban eterna salvación. Es decir, los sacerdotes del antiguo pacto cubrían tu sangre con la sangre de Cristo, cubrían el pecado pero no lo quitaban. Cubrían el pecado pero no lo limpiaba. Solamente el acto de Cristo, perfecto sacrificio en la cruz, vino a ser una ofrenda presentada una vez y por todas, autor de eterna salvación. Mira la palabra, que no se te olvide. Salvación, ¿qué? Eterna. Iglesia, la salvación no es como las llaves del carro que se te pierden, que las pierdes cada 2 días. Usted es como yo dejo las llaves en un sitio y a mí se me olvidó, a mí se me pierden las llaves. Inclusive pusimos un coso al frente de la sala donde colgamos las llaves ahí para saber que no se nos pierda. Pero la salvación no son como tus llaves, que la pierdes toda la semana. Muchos piensan que la salvación es así. Hoy la tengo, mañana no. ¿Usted ha visto no sé si es un cuento o una fábula de la Margarita, cuando el joven está enamorado? Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. ¿Será este que Dios tiene para mí? Me quiere, no me quiere. La salvación no es me quiere, no me quiere. Hoy te salvo, mañana la pierde. Hoy la tengo y mañana se me fue. Esa no es la salvación. La salvación, dice su palabra, es eterna salvación. Pregunto con sinceridad, aquellos que estamos aquí, ¿qué tú hiciste para ganarte la salvación? ¿Qué tú hiciste para ganarte la salvación? Dice la palabra que la salvación me fue dada por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Ahora, si tú no hiciste nada para ganarte la salvación, pregunto, ¿qué tú haces para mantenerla? ¿Qué debes hacer si tú no hiciste nada para ganarte la salvación? ¿Qué tú tienes que hacer para mantener la salvación? ¿Ah? ¿Está conmigo aquí? Tú no hiciste nada para ganártela. Ahora, ¿qué tienes que hacer para mantenerla? ¿O acaso tú piensas que tú la puedes mantener? Si ni tan siquiera pudiste ganártela, piensa que la puedes mantener. Mi hermano, tú no puedes mantener ni un iPhone en tus manos cuando ya se te cae. ¿Cuánto le ha pasado eso? Se le va la vida cuando se le va el iPhone al piso. Y lo tiene así todo ya escrachado en las manos. Ay, Señor. A algunos les duele más que se le caiga el iPhone a que se muera el esposo. Mi hermano, ni el iPhone lo puedes mantener tú en tus manos porque se te cae. Lo tienes que ver 1 o 2 veces al año a ponerle un cristal nuevo. ¿Tú piensas que tú puedes mantener la salvación? La salvación es una obra soberana de Dios. No hiciste nada para ganarla, no haces nada para mantenerla. Ponle que sí. Que Dios te diga, ok, de ahora en adelante yo te salvo por gracia, pero tú la mantienes por obras. Tu salvación duraría 2 segundos. 2 segundos. En el momento en que tú sales, en que Dios dijo amén, y tú dices amén, ya la perdiste con tus pecados.
Pero hay gente que piensa que es así. No, Dios te salvó por gracia, pero ahora te toca a ti mantenerla. No, la salvación es una obra de Dios y Él la mantiene a través de su Espíritu en mí, porque es una salvación eterna, vida eterna. En el momento en que te salvó, Él te dio vida eterna, no te dio vida temporal, salvación temporal. Él te dio salvación eterna, vida eterna. El Espíritu de Dios vino a morar en ti y el Espíritu, cuando se mete, no hay demonio que lo quite. ¿Escuchó? Nadie puede arrebatar de su mano lo que es suyo. Cuando el Espíritu de Dios se mete a morar en alguien, nadie lo puede quitar. Pastor, ¿y por qué David decía, no apartes tu espíritu dentro de mí? ¿Por qué? ¿A quién vio David que el espíritu le fue quitado y lo tenía? ¿A quién vio David que tenía el espíritu ungido por Dios, danzaba entre los profetas y se lo quitó a Saúl? Pregunto, ¿Saúl fue salvo? Tú puedes habitar en medio de los dones de Dios. Tú puedes habitar en medio del carisma. Tú puedes habitar en medio del poder de Dios. Recibir milagros de Dios. Hacer milagros, y eso a ti no te hace salvo. No te hace salvo. A ti no te hace salvo los milagros que tú hagas. Habrá gente el día del juicio que le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca te conocí. Tú puedes haber hecho milagros, tú puedes haber recibido milagros, tú puedes haber danzado entre la comunidad de los profetas como lo hizo Saúl, pero Saúl nunca fue salvo. Así que no me cuenta Saúl como un salvo. Cuando David vio que el Espíritu de Dios fue quitado de Saúl, cuando él pecó, él dice, yo no quiero que me pase lo que le pasó a Saúl. Señor, no quites tu Santo Espíritu dentro de mí. Y no fue que Saúl perdió la salvación, es que nunca la tuvo. Pastor, y aquellos que vienen a la iglesia y que ellos han servido y han predicado y han cantado y han servido en qué sé yo, que ministerios puedan existir, y se van al pecado y están maldiciendo a Dios, no quieren saber nada de Dios. Ese hombre tiene que haber perdido la salvación. No puede seguir, no puede ser que la siga teniendo. Es cierto, no puede ser que la siga teniendo porque nunca la tuvo. Nunca la tuvo. Así que el que pierde la salvación es porque nunca la tuvo. El que la tiene nunca la pierde. El Espíritu de Dios te va a llevar a una obediencia continua. Vas a pecar, sí vamos a pecar, pero el Espíritu me va a santificar hasta el día del fin. Por eso que dice, autor de eterna salvación a los que viven en pecado. Eso es lo que dice ahí, léalo otra vez. Autor de eterna salvación a los que quieran, porque mira, esto es de salvo siempre salvo, esto es rico, porque mira, tú solamente lo que tienes que hacer es repetir una oración y te vas a pecar como un diablo, que como quiera tú eres salvo. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Si Él te sella, Él te separa. Y si Él te separa para obediencia. Mira lo que dice la palabra. Eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora bien, esto no quiere decir que la salvación aquí es por obra, porque obviamente no es así. Aquí no está hablando de obedecer la ley para ganarte la salvación. Vaya Juan capítulo 6 versículo 29 y vamos a ver qué obra es la que Jesús está hablando, la que el autor está hablando aquí. Juan capítulo 6 versículo 29. La verdadera obediencia que va manifestada por obra claramente, pero no son requisitos, es manifestada por obra. Pero hay una obra que es la que Jesús está hablando específicamente. Juan capítulo 6 versículo 29. Y esta es la obra de Dios. Y eso es lo que le está escribiendo al pueblo judío y al pueblo hebreo. Y esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios en ti? Que creáis en el que me ha enviado. Es decir, confiar en Jesucristo es la obra de fe. Y la obediencia de la fe, de creer en Él. Y eso te va a llevar a amarle, a obedecerle, arrepentimiento y fe. Ambos son regalos de Dios y te va a llevar a vivir una vida de gratitud con Dios.
Le está diciendo a los hebreos: si todavía tú confías en sacerdotes humanos, si todavía tú confías en ritos y en obras para ganarte la salvación, en vez de depositar en obediencia, creer en ese Hijo de Dios, perfecto sumo sacerdote, entonces podrá ir delante del trono de Dios y tener esperanza. Tu juez se convertirá en tu abogado. Y mira cómo termina el versículo: y fue declarado. Esto fue como una carta de un abogado mostrándole vez tras vez el cumplimiento del perfecto sacerdote. Y fue declarado por Dios, no por los hombres, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La próxima semana estaremos hablando acerca de este tema. Él cumple todo lo que un gran sumo sacerdote necesitaba cumplir. Cristo es el perfecto sumo sacerdote. Iglesia, tu necesidad más grande en el día de hoy no es otra cosa que un gran sumo sacerdote. Tú no necesitas nada más. En el día de hoy no hay nada más. Lo más importante que tú necesitas en tu vida es un gran sumo sacerdote. Un gran doctor te puede librar de una enfermedad temporal, pero te puedes ir al infierno sano. Un economista o tener buen dinero te puede llevar al infierno millonario. Así que tu mayor necesidad en el día de hoy no es de salud. Tu mayor necesidad en el día de hoy no es de dinero. Tu mayor necesidad en el día de hoy es alguien que después de tu muerte puede interceder por ti delante del Padre. Tu mayor necesidad se llama un gran sumo sacerdote. Esa es tu mayor necesidad. Y la palabra de Dios nos ha mostrado en el día de hoy: Cristo es el perfecto sumo sacerdote delante de Dios. Cristo. Podemos ir al trono de su gracia y decir: Señor, gracias por ser mi sumo sacerdote. Póngase de pie, vamos a orar delante de ese perfecto